Buenos días, que Dios los bendiga, bienvenidos. Les invito a que nos ubiquemos en el pasaje Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 14 versículos y continuaremos luego después en la lectura. Segundo Reyes, capítulo 5. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zangulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Padre, gracias que podemos una vez más abrir las Escrituras. Cómo nos has alimentado durante estos días. Señor, danos entendimiento para entender las Escrituras, pero también para poderlas explicar en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje que estamos leyendo y que continuaremos leyendo, encontramos a varios personajes
pero no nos vamos a ocupar exactamente de cada uno porque necesitaríamos mucho tiempo. Procuraré ocuparme más acerca de Eliseo, aunque miraremos algunos de los personajes que hay aquí. Y quisiera, por adelantarle lo que les quiero compartir en esta hora, es que Eliseo era un profeta de Dios. Y como profeta, como profeta, él fue reconocido por algunos y por otros rechazado. Esa es la primera cosa que vamos a mirar. La segunda cosa que miraremos de él es que él fue un profeta que realizó su servicio con humildad. La tercera cosa que miraremos es que él era un profeta que estaba libre de avaricia. Y en cuarto lugar, miraremos que él era un profeta que juzgaba el pecado no solo en su vida, sino en la vida de su siervo Giezi. Así que entonces empecemos con el primer punto, que es que Eliseo era un profeta reconocido por algunos y rechazado por otros. ¿Sí? En el versículo 1 tenemos la primera persona que reconoció que Eliseo era el profeta de Dios. En el versículo 2. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y aquí tenemos entonces a una joven esclava que reconoció que Eliseo era el profeta de Dios. Luego del versículo 6 del versículo 1 al versículo 6 tenemos a Naamán. Porque Naamán, después de que escuchó el mensaje de esa chica, que eso me causa un poco como no sé, se me hace un poco extraño. Un hombre que era el general del ejército de Siria se inclina a escuchar la voz de una chica que es la esclava en su casa. Y este hombre se inclinó y creyó ese mensaje que esa chica dijo. Así que entonces Naamán reconoce que Eliseo era un profeta de Dios. Y también la otra cosa está en el versículo 13, y es cuando Naamán, después de escuchar el mensaje que le envía el profeta Eliseo, que no se deja ver la cara por primera vez, y le dice: ve y lávate en el Jordán 7 veces, zambúllete por 7 veces y serás sano. Naamán se va enojado, y ahí dice que sus siervos le dijeron a ese hombre, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces aquí tenemos los personajes que reconocen a Eliseo como el profeta de Dios, pero habían otros personajes que no reconocían a Eliseo como el profeta, y uno de ellos era el rey Joram. No aparece en este capítulo, pero yo les invito que pases atrás al capítulo 3, que yo no sé. Yo pensé que íbamos a continuar en el capítulo 3 y vi que fue saltado el capítulo 3. Y dije yo, me tocó explicarlo. En el capítulo 3, gracias. En el capítulo 3 nos dice quién era este rey, al cual el rey de Siria le manda cartas, al cual se dirigió Naamán en busca del profeta de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3, Joram, hijo de quién. Vale, pasa ahora al versículo 2, ¿qué dice acerca de Joram? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Así que entonces este es el rey al cual se dirige Naamán en busca del profeta.
del profeta de Dios. Entonces Naamán se dirige al rey en busca del profeta de Dios, pero hay algo interesante. En los versículos 5 y 6, leámoslos. Y dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Se dirigió al rey en busca del profeta, pero el profeta no vio a Naamán el rey Jeroboam no vio a Naamán hacia el profeta de Dios. ¿Por qué? Pasemos nuevamente al capítulo 3. ¿Por qué el rey Joram no envió a Naamán al profeta de Dios, a Eliseo, para que pudiera recibir la sanidad? No vamos a leer todo el capítulo, pero sí les voy a contar la historia. Cuando Acab reinaba, o sea, el padre de Joram reinaba, los moabitas, o sea, el rey de Moab tenía que pagarle un impuesto al rey de Israel. Y cuando murió Acab, el sucesor que fue Joram, entonces el rey de Moab se rebeló y no siguió pagándole los impuestos a Israel. Entonces el rey de Israel se sintió mal y dijo: voy a formar una guerra y lo voy a obligar a que me pague mis impuestos. Así que se alió con el rey de Judá, que era el rey Josafat, y también se alió con el rey de Edom. Y 3 reyes se fueron para hacerle guerra a Moab, para obligarle a que pagara los impuestos que había estado pagando durante el reinado de su padre. Entonces llegaron a un desierto y allí se les acabó el agua y se estaban viendo en apuros bastante tremendos. Joram no buscó la ayuda de Dios porque este hombre no tenía ningún temor de Dios ni le importaban las cosas del Dios eterno. Así que el que pregunta si había algún profeta por el cual debían de consultar a Jehová si seguían a él en esa misión o no, el que tomó esa iniciativa fue el rey de Judá, no el rey de Israel. Así que entonces Josafat pregunta y dice: ¿no hay en Israel algún profeta, un varón de Dios al que consultemos si continuamos o no? Y no es Joram el que dice: sí, hay un profeta. No, es un siervo de Joram el que le dice: hay un profeta, el que es el sucesor de Elías. Creo que tendría Joram malos recuerdos de Elías, de todo lo que pasó con su padre. Así que entonces llaman a Eliseo, y Eliseo se presenta delante de los 3 reyes, del rey Joram, del rey Josafat y del rey de Edom. Y miren lo que le dice Eliseo a Joram, porque Eliseo no se encuentra con los 3 y no se dirige a Josafat, el rey de Judá, sino que se dirigió a Joram. Y miren lo que le dice en el versículo 14. Y Eliseo dijo, Segundo Reyes capítulo 3 versículo 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. En otras palabras, vive el Señor de los ejércitos, que si yo no tuviera respeto por Josafat, el rey de Judá, yo no te quiero ni ver la cara, no me interesas. Porque Joram nunca reconoció que Eliseo era profeta de Dios. Así que entonces está llegando Naamán, capítulo 5,
Está llegando Naamán ante un hombre que no reconoce a Eliseo como profeta, por lo cual no lo guía. Pero mire lo que hace el Señor. El Señor hizo que esa actitud de Joram, de rasgar sus vestidos y de renegar y decir, no, es que los de Siria me están provocando. Y entonces le envía un mensajero Eliseo al rey Joram, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo es el que manda un varón al rey Joram para que Naamán pueda llegar hasta donde está Eliseo. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Quién llevó a Naamán hasta la casa de Eliseo? Probablemente el mismo mensajero que estuvo en la casa del rey. Y aquí nos encontramos con algo interesante. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, tengan en cuenta de que el versículo 9 dice que está en las puertas de la casa de Eliseo, y Eliseo no salió afuera de la casa. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque Naamán quería ver algo más recibir algo más que un sencillo mensaje. Naamán tenía en su mente algo diferente. Él imaginaba lo que dice el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán se esperaba algo muy pomposo y muy arreglado para recibir la sanidad de su lepra. Pero cuando llega allí, solo recibe un mensaje completamente sencillo. Ve al Jordán, lávate 7 veces y te sanará. Eso no era lo que estaba esperando Naamán. Pero no porque fuera un mensaje sencillo carecía del gran poder de Dios. Porque estas palabras de ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne será limpia, esas palabras no salieron solo de la boca de un profeta. Esas palabras eran las palabras del eterno Dios que gobierna todas las cosas. Así que estas palabras eran sencillas, pero eran unas palabras que tenían todo el poder de Dios. Y aquí quiero pararme un poco, hermanos, porque mientras meditaba en esto me hizo pensar en que el Evangelio es eso, hermanos. El Evangelio es un mensaje sencillo. El Evangelio no puede ser un mensaje complicado porque nosotros no podríamos entenderlo. El Evangelio es algo tan sencillo como lo que dice el apóstol Pedro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo. ¿Pablo es Pablo? Sí, creo que es. Sí, yo creo que es Pedro, pero bueno, ahorita me hicieron dudar. Creo que es Pedro. Sí. Hay mucha gente que se le predica el Evangelio y no lo recibe porque dicen, es que esto es muy sencillo. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo en Romanos? No lo van a buscar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1:16? Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio.
El Evangelio es sencillo, pero no carece de poder. En él reposa el poder de un verdadero Dios. Y quien obedece el Evangelio, en otras palabras, quien busca al Señor Jesucristo como su Salvador personal, quien se arrepiente de sus pecados, encontrará la vida eterna. Ese mensaje no carece de poder. Ahí está reposando el poder de Dios. Sigamos leyendo a Naamán en el capítulo 5 de Segundo Reyes. Volvamos a leer el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y farfalios de Damasco no son mejor que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado. Alguien dijo estas palabras, no recuerdo, pero alguien dijo estas palabras. Naamán, para poder recibir la curación de su lepra, tuvo que bajarse de su caballo y de su orgullo. Y es interesante cómo Dios guía las cosas. Este hombre lleno de orgullo, lleno de enojo también, porque había recibido un mensaje tan sencillo, y Dios usó a hombres también sencillos, sus siervos, y llegan y le dicen en el versículo 13, oiga, y lo que llama más la atención es que lo llaman padre, y era el comandante, el jefe, y dice, oiga, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, en otras palabras es, Naamán, o jefe, o comandante, no sé cómo le dirían, o mi general, en términos militares, mi general, si el profeta Eliseo te dijera, ve a tal sitio de Israel donde hay como cierta gente queriendo pelear contra Israel y hacerle daño, si te mandara con nosotros a pelear para liberar a Israel, ¿no irías? Y entonces aquel hombre, es verdad, cierto. Si a mí me mandaran a pelear ahora para defender a Israel, yo lo haría. Si el profeta dijera eso, yo lo haría. Y aquellos siervos le dicen, ¿cuánto más? Diciéndote, levántate y lávate y serás limpio. Y allí ese hombre comenzó a bajarse de su orgullo. Y se bajó de él. ¿Y qué hizo? Versículo 14. Y miren lo que dice. ¿Qué hizo? No ascendió. Descendió. Y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. Y hablando acerca de la salvación, nadie puede experimentar el verdadero perdón de Dios si primero no se baja de su orgullo. Nadie cree en el Evangelio, que es algo tan sencillo, si primero no se baja de su orgullo. Nadie. Para poder experimentar la salvación y el perdón de Dios, lo primero que tenemos es que bajarnos de nuestro orgullo. Y es interesante que los versículos que siguen nos muestran el testimonio y los frutos de un verdadero arrepentimiento de Naamán. Miren lo que sigue diciendo el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su comitiva, y se puso delante de él, de Eliseo, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, da
de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Nimrón para adorar en él, y se apoyare sobre mí su brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Jehová perdone en esto a tu siervo. Entonces, aquí yo lo que quería mostrarles es que Naamán no solo testifica con sus palabras de que ha habido una nueva vida en él, sino que él también nos da un testimonio. Nos da un testimonio y nos muestra los frutos de un verdadero arrepentimiento. La primera cosa es que él deja la idolatría. ¿Cómo lo sabemos? Él dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. La primera cosa es, él deja de ser idólatra. Ya no va a volver a adorar a otro Dios. Se da cuenta que el Dios verdadero es el Dios de Israel. La segunda cosa es que él utiliza varias veces la palabra, hablando con Eliseo, utiliza varias veces la palabra tu siervo. Creo que está 4 veces en estos últimos versículos que hemos leído. Tu siervo, tu siervo, tu siervo. Realmente lo que yo entiendo es que él llegó a ser un siervo de Dios. No, bueno, de alguna manera también se sentía como siervo, siendo el general del ejército de Siria, ahora se ha convertido en un siervo. Y le dice a Eliseo: yo soy tu siervo, pero realmente él se había convertido en el siervo de Dios. Y luego le dice a Eliseo: oiga, ¿no se me daría la carga de 2 mulas? La carga de 2 mulas de tierra de aquí de Israel. Es como raro, ¿cierto? Llevar tierra por donde hay tierra, ¿cierto? Como raro. ¿Por qué sería que Naamán le dijo al profeta que le diera como regalo la carga de tierra de Israel de 2 mulas para llevarla a tierra de Siria? Por una cosa, porque él quería hacer un altar para adorar a Jehová, el Dios verdadero. Así que entonces Naamán primero dejó la idolatría, se convirtió en siervo de Dios y por último se convirtió en un adorador del Dios verdadero. Versículo que este es el 8, perdón, el 17, más o menos por la mitad. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? Eso es adoración. Él se volvió un adorador de Dios. Y hermanos, esto es lo que sucede o ha sucedido cuando usted y yo hemos llegado al Señor Jesucristo. Antes de conocer a Jesucristo, ¿nosotros qué éramos? Primero, ¿qué éramos? Idólatras. ¿Sí o no? Yo creo que hasta algunos de los que estamos aquí se colgaron aquí alguna campana, bueno, cosas en la nuca, que bueno, yo nunca usé eso porque pues nací en un hogar cristiano y nunca tuve eso, pero seguro que si no hubiera nacido en un lugar católico, algo me hubiera colgado en la nuca. Antes de nosotros ser cristianos, ¿qué más éramos? No éramos siervos de Dios, éramos siervos de Satanás, siervos del pecado y siervos de toda inmundicia, ¿sí o no? No sé con quién era que hablaba ayer, que me extraña en Colombia. En Colombia la gente es como muy bebedora de cerveza y emborracharse. Y me extrañaba, yo le decía al hermano con el que hablaba, le decía: yo no entiendo cómo es que un hombre que tiene una familia para mantenerla, se gana un salario mínimo en Colombia, que eso es una miseria, trabaja duro toda una semana, y al día sábado en la noche va y se pega una borrachera tremenda. Y yo digo, ¿cómo le alcanza el dinero a ese hombre? Si yo que no tengo ese vicio a duras penas llego, ¿cómo llegan ellos? Y hay un dicho colombiano que es que el diablo ayuda al borracho.
Pues nosotros éramos eso. Nosotros éramos siervos del pecado y de toda clase de inmundicia. Nosotros no adorábamos a Dios, nos adorábamos a nosotros mismos y a toda clase de pecado adorábamos, en la cual vivíamos esclavos. Eso era lo que adorábamos. Pero cuando llegamos al Señor Jesús, todo eso cambió. Llegamos a ser hombres que dejamos la idolatría, pero llegamos a ser siervos del Señor. ¿Por qué los cristianos, o por qué los hombres y las mujeres cuando llegan al Señor Jesucristo y nacen de nuevo, porque hay esa transformación tan tremenda que en vez de los días domingos se están yendo a hacer cosas pecaminosas, madrugan a levantarse con el propósito de ir a adorar al Señor? ¿Por qué? Porque se han convertido en siervos y siervas de Dios. ¿Por qué los días domingos hay ese sentir y ese deseo que arde dentro del corazón en un hombre o una mujer regenerado de levantarse para ir a la reunión, movido a la reunión, al culto, a la cena del Señor? ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer se volvió un adorador del Dios verdadero. Qué hermoso es eso, hermanos, cuando uno es movido por el Señor para ir a adorar. Hay un versículo que esta mañana, mientras pensaba un poco en esto, me llegó a la mente, y es 2 Corintios 5:17, que dice así, no lo busques, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, toda nuestra idolatría, toda nuestra servidumbre al pecado, toda nuestra incredulidad, todo eso pasó. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es ¿qué? Todo es hecho nuevo. Hemos visto entonces que Eliseo es un profeta reconocido por algunos y menospreciado por otros. ¿Cuánto me queda? 18 minutos. Vamos a ver si termino. Eliseo era un profeta que realizaba su servicio con humildad. Versículo 10, versículo 9 y 10. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El ministerio que llevaba, o el servicio que realizaba Eliseo, era un servicio con humildad. Él no usó de pompa para recibir a Naamán. Eliseo no quería mostrarse a sí mismo. Él quería que el que fuera mostrado era el Dios eterno. No buscaba la aprobación de Naamán, buscaba la aprobación de Dios. No le interesaba, a Eliseo no le interesaba, no le interesaba presentarle un mensaje que agradara a Naamán. Escuchen bien, a Eliseo no le interesaba presentarle a Naamán un mensaje que le agradara a él, para quedar bien con Naamán. Le interesaba traerle el mensaje de Dios. ¿Y el mensaje de Dios cómo era? Un mensaje muy sencillo. Y en esto me hizo pensar, hermanos, que Eliseo es un gran ejemplo para nosotros, que llegamos ahora a ser ¿qué? Siervos de Dios. Nosotros no debemos de acomodar el mensaje para que la gente le agrade y vengan a las reuniones. Nosotros ¿qué debemos de presentar? El mensaje de Dios, la palabra de Dios. Porque cuando usted y yo arreglemos los mensajes para animar a la gente, ya no será la palabra de Dios, ya serán mensajes nuestros. Y los mensajes nuestros no tendrán ningún poder, pero la palabra de Dios, miren lo que hace. Hebreos capítulo 4. No pierdan allí. Hebreos capítulo 4.
versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, o el mensaje de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los siervos del Señor tenemos que ser como Eliseo, solo debemos de hablar la palabra de Dios, no nuestras ideas. No tenemos que acomodar los mensajes para que a la gente le guste, tenemos que predicar solo la palabra de Dios, aunque a la gente no le guste. Eso fue lo que hizo Eliseo, y nosotros debemos de ser invitados de Eliseo. No somos nosotros los que tenemos que brillar cuando presentamos el mensaje, el que tiene que brillar es Dios y su palabra. Eliseo como un profeta de Dios reconocido y rechazado por otros. Eliseo como un profeta que realiza su servicio con humildad. Tercero, Eliseo un profeta libre de avaricia. Versículo 15 al 16 de Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 15 al 16. Y volvió al varón de Dios, esto es Naamán, volvió donde Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y lo instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. La verdad, hermano, me estuve preguntando por un buen rato y no tengo muy claro la situación. ¿Por qué Eliseo no recibió el presente de Naamán? La verdad es que Eliseo era un profeta de Dios y conocía las cosas bien, las tenía bien claras. Solo es una pequeña especulación y he pensado de que probablemente Eliseo no aceptó el presente de Naamán porque podría parecer como a un pago por lo que Dios había realizado en Naamán. Y entonces él prefirió no recibir nada de este hombre, aunque ya había sido transformado, aunque ya había nacido de nuevo, ya era un creyente genuino, pero él no lo quiso recibir. ¿Era porque Eliseo tenía holgura económica? No. ¿Era porque Israel se encontraba en una época donde había buena poder adquisitivo? No. Había pobreza. Y Eliseo, como siervo del Señor, mucho más necesidades habían en él. Pero había algo que ayer los hermanos nos compartían. Había en Eliseo, como siervo del Señor, algo muy importante. Y es que Eliseo sabía vivir por la fe. Eso era importante en este hombre. Sabía vivir por la fe. Entonces Eliseo era libre de avaricia. Y esta inmundicia, la avaricia, no debe hacer parte en la vida de un siervo de Dios. Solo miremos un versículo, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Hablando el apóstol Pablo acerca o dando mejor instrucciones el apóstol Pablo hacia los que desean ser ancianos o ser siervos del Señor en la iglesia. Dice en el versículo 7 de Tito 1, leámoslo todo, porque es necesario que Tito 1, 7.
Sí. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, y aquí está, no codicioso de qué? No codicioso de ganancias deshonestas. La avaricia no podía ser parte de un siervo de Dios. Pero yo quisiera decirles, no debería ser parte de un creyente. No solo los siervos de Dios deben andar bien la vida cristiana, todo hijo de Dios es llamado a andar bien y libre de este pecado que también el apóstol Pablo lo llama idolatría. No lo vamos a leer. Hay un versículo que me llamó la atención y es que los siervos del Señor no deben de ser avaros, pero hay algo que me llamó la atención y es Pablo cómo servía al Señor. Pase un momentito a 1 Corintios 9, que me dejó sorprendido cuando vi este versículo, la forma en que él servía al Señor. 1 Corintios 9. Versículo 16. Miren cómo servía Pablo al Señor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es ¿qué? Impuesta necesidad, y ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Pablo servía porque ¿qué? Porque le era impuesta una necesidad. ¿Quién le impuso esa necesidad a Pablo? El Señor, porque él era un siervo del Señor. Él no servía porque, es que voy a servir porque a ver cuántas ofrendas me llegan. No, él le era una impuesta necesidad y él servía porque Dios le había puesto esa necesidad en su corazón y se había hecho un siervo del Señor, en otras palabras, un esclavo del Señor. Y me llamó la atención el saber esta verdad, de que lo que movía, el motor que movía a Pablo para servir, era una necesidad que Dios le puso en su corazón. Hemos visto a Eliseo como un profeta reconocido y rechazado por otros. Hemos visto a Eliseo como un profeta libre de avaricia. Y miraremos para terminar, un profeta que juzga el pecado en su criado. Segundo Crónicas, capítulo 5, es hasta las 40, ¿no? Sí. Gracias. Versículo 19. Segundo Reyes 5, 19. Eliseo rechazó el presente de Naamán, pero había uno al lado de Eliseo, se llamaba Giezi. Versículo 20. Entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea, dijo para sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me ha enviado a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo a Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le instó, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él, de Giezi. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos
y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él, Giezi, entró y se puso delante de Eliseo, de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de Eliseo, leproso, blanco como la nieve. Eliseo, un profeta que juzga el pecado en su criado. Lo primero que quiero mostrarles es cómo cuando uno tiene problemas de avaricia, miren las cosas que hace. Lo primero que hace es mentir. Miren lo que hace este hombre lo que dice este hombre en el versículo 22. Después de que le preguntó Naamán: ¿va todo bien? Él dice: bien. Pero miren lo que dice: mi Señor me ha enviado a decirte. ¿Eliseo realmente había enviado a Giezi a decirle algo? No, eso es que es mentira. Luego se sigue inventando el cuento él mismo. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Había mandado el profeta Eliseo a Giezi a pedir esas cosas a Naamán? No, era una mentira. Y para poder sostener una mentira hay que inventarse otra mentira. Y cuando llegó cerca a la casa, ¿qué hizo? Entró por la parte de atrás, por eso me lo imagino yo. Entró por la parte de atrás de la casa donde sabía que el profeta no lo vería y guardó sus cosas en un sitio. Y ahora sí entró allí como todo un santo, disimulando la cosa. Y le dice el profeta: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Y qué contestó? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Más mentira. Es que para sostener una mentira siempre habrá que inventarse otra mentira. Y algo interesante, como el profeta Eliseo era el profeta de Dios, Dios le reveló, le dejó ver lo que Giezi estaba haciendo. Y le dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y aquí hay algo interesante, dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí. Una cosa es obtener ganancias honestamente. Yo no encuentro aquí que el Señor le esté prohibiendo de obtener ganancias honestamente. De hecho, todos tenemos que trabajar para vivir, ¿no? Pero debemos de trabajar honestamente para vivir. Lo que está condenando el Señor es las ganancias deshonestas. Si usted vuelve otra vez o donde leímos en Tito capítulo 1 versículo 7, la prohibición es, si usted no lo quiere buscar, solo escúchelo. Tito capítulo 1 versículo 7 dice: no codicioso ¿de qué? De ganancias deshonestas. Giezi no tuvo una ganancia honestamente. ¿Cómo la obtuvo? Deshonestamente.
Eso solo lo hizo Jesús, eso ya hoy en día no sucede, ¿cierto? Cuidado, muchachos, hermanos. Es un peligro tremendo el que corremos nosotros los hijos de Dios, porque ofertas hay. Ofertas de ganancias deshonestas nos van a llegar. A usted y a mí. No vayan a creer que nosotros nos vamos a salvar. Va a llegar el momento en que van a haber las oportunidades de obtener ganancias deshonestas. El Señor dice que nosotros no debemos de ser codiciosos de ganancias deshonestas. Tengamos mucho cuidado con ello. Lo que quería decirles es que Eliseo no pasó por alto la actitud de Giezi. La juzgó, la corrigió. Yo realmente no puedo decir que Giezi no haya sido un verdadero creyente. Me cuesta un poco tomar esa decisión, pero sí les quiero decir una cosa. El Dios de Eliseo no era el Dios de Giezi. Lo veo claramente aquí. El Dios de Eliseo era el Dios Jehová de los ejércitos. El Dios de Giezi era ganancias deshonestas. Se puede estar al lado de un gran hombre de Dios y no tener al Dios de ese gran hombre. Que Dios nos guarde. Y que si estamos al lado de hombres de Dios piadosos, nos ayuda a imitar lo bueno que ellos han aprendido del Señor. Padre, gracias por los consejos que nuevamente nos das, Señor. Oh nuestro Dios, estamos en formación. Tú has empezado en nosotros la buena obra y la quieres perfeccionar, Señor. Danos oídos abiertos para escuchar tus consejos, para escuchar tus amonestaciones y tus enseñanzas. Oídos abiertos de tal manera que tus palabras puedan hacer un cambio transformador en nuestros corazones. Un cambio real que se pueda reflejar por fuera, que otros lo puedan ver, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.